Muchas gracias. Muy buena noche con todos. Le agradezco. Buenas noches, señor Olivera. Bienvenido también al programa. Buenas noches, Milagros. Muy bien. Buenas noches, señor fiscal. Señor fiscal, yo primero quiero que usted nos explique bien por qué ha hecho esta intervención en simultáneo a Perú Compras y al MINSA. Los fiscales, cuando hacen este tipo de intervención, es porque primero tienen sospechas, tienen noticias criminales, quieren investigar más a fondo, y me gustaría saber cuál es la presunción que le ha llevado para hacer esta diligencia sorpresiva. Nosotros estamos iniciando dos investigaciones, que son investigaciones totalmente diferentes. Uno es del MINSA y otro es el caso de Perú Compras. Y obviamente lo que tenemos que hacer dentro de nuestras facultades como Fiscalía Anticorrupción es, en primer lugar, asegurar algunos elementos indiciarios que nos pueden ayudar a la investigación. Esto es para que se pueda esclarecer y en relación a algunos funcionarios quienes habrían participado en la compra. En este caso, por ejemplo, en Perú Compras, en la compra de estas pruebas moleculares o pruebas rápidas, ¿no? Y ya, como todos lo saben, muchos de los hechos ya han sido o son ya de conocimiento público porque han sido propalados en varios medios de comunicación. Correcto. Y obviamente también en Willax TV también ha sido propalado. Ahora, finalmente, la Fiscalía, dentro de sus facultades, ha citado a varias personas, obviamente los que han puesto en conocimiento de estos hechos, para que nos puedan proporcionar toda la información y inmediatamente para poder asegurar alguna documentación o algunas declaraciones que ya se han programado, ¿no? Y efectivamente ya se notificarán a las personas a quienes correspondan. ¿Y qué información han logrado hoy día recolectar? ¿Qué avances nos podría dar? Le hago esta pregunta porque el 15 de junio, hace ya varios días, Fernando Olivera en este programa nos enseñó unas órdenes de compra realmente sospechosas. Incluso yo le hice una pregunta pública al ministro Víctor Zamora, que, dicho sea de paso, hasta hoy no contesta. Y en sus monólogos presidenciales, el presidente Vizcarra tampoco aclara por qué, por ejemplo, un día compraron pruebas moleculares a 82.60 soles y al día siguiente pagaron 181.72. Solo en pruebas moleculares hay pues bastante pregunta por aclarar, y en las pruebas rápidas ni se diga, ¿no? Esta reunión que se dio el 18 de marzo donde básicamente no voy a usar la palabra se repartían, pero explicaban cómo iba a ser el procedimiento. ¿Qué es lo que hasta ahora usted ha encontrado, doctor Avia? Claro, parte de todo lo que nosotros vayamos a recopilar o se va recogiendo la información, obviamente tiene el carácter de reservado, ¿no? Nosotros eso lo tenemos que procesar, absolutamente no se puede ventilar ni adelantar opinión, creo que ustedes ya lo saben perfectamente. Lo que nosotros estamos diciendo que la Fiscalía, respecto a la denuncia que ya se ha venido propagando en los diferentes medios de comunicación, hemos actuado para asegurar algunas, sobre todo, por ejemplo, el expediente de contratación que es necesario. El día de hoy hemos acudido a Perú Compras, por un lado, y por otro lado también al Ministerio de Salud, ¿no? Y hay un equipo de fiscales, también en el caso de Perú Compras nos ha apoyado la doctora Elsie Díaz Tafur, que es parte del equipo de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios, y que ya se nos ha, hasta aproximadamente 1 hora, 2 horas, ya se nos ha remitido todo el expediente de contratación, ¿no? Ahora tenemos que procesar esa información, verificar si es un contrato o han sido varios contratos en relación a la adquisición de las pruebas moleculares o a las pruebas rápidas. Y hay que verificar, si hubiera varios contratos, hay que verificar quiénes habrían participado en estos contratos, porque yo entiendo que normalmente se designan varios comités, ¿no? Varios responsables de estos contratos. Y en ese sentido habrá que verificar cuáles han sido sus roles o sus funciones, y finalmente cuál ha sido el marco normativo y cuál ha sido finalmente el procedimiento que ellos han establecido para que finalmente el Perú pueda contratar y pueda adquirir esas pruebas, ¿no? Correcto. Entonces, tengo más preguntas para usted, pero permítame un segundo preguntarle también al señor Fernando Olivera.
comentábamos después de varios días el aparente silencio, señor Olivera, en el Ejecutivo respecto a esta seria denuncia de presuntas irregularidades, ¿no es cierto?, en la adquisición de las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. Pero hoy queda claro que el fiscal Avia no estaba muy alerta y que tomó nota de estas denuncias porque hoy día ha hecho una intervención en simultáneo. Yo quiero conocer primero su opinión de lo que hoy ha ocurrido. Quiero ser expreso en reconocer la acción de la Fiscalía a cargo del doctor Avia, aquí presente, y de sus fiscales adjuntos, doctor Elías y la doctora Elsie Díaz. La Fiscalía sí trabaja silenciosamente y actúa mientras están allí los cargos pendientes de esclarecimiento. Nosotros juzgamos por resultados y actos como el que ha decidido al abrir una investigación la segunda Fiscalía Anticorrupción hace creer que la justicia no será solo una palabra. Frente al silencio oficial del gobierno, de los responsables, desde el presidente Vizcarra, que fue el que sin ningún sustento legal anunció la compra de 1.400.000 pruebas rápidas, hasta los intervinientes. El 18 de marzo, en el despacho de la ministra de Economía, María Antonieta Alba, quien convocó a esos intermediarios y a esa empresa que también era un laboratorio conectado con los intermediarios. ¿Quién los convocó? ¿Por qué se hizo una distribución allí de las compras? Ahí está la pizarra de la propia ministra donde se reparten, están los nombres de las empresas que luego el 20 son adjudicatarias de los contratos realizados en un proceso de contratación directa simulado por Perú Compras. Todos ellos tienen que ser citados, como tendrá que ser citado también el ministro de Salud actual, Iván Zamora, el ejecutor, porque recuérdese que salió la ministra de Salud Inostroza el 20 de marzo y se nombró a Zamora para que ejecute, como ejecutó el actual presidente del Instituto Nacional de Salud, Cabezas, que hizo el requerimiento sin tener sustento legal alguno, porque que se sepa, en el Perú vivimos en un Estado de Derecho y lo que mandan son las normas escritas y publicadas en el peruano. Ahí están los decretos de urgencia, los decretos supremos, las resoluciones ministeriales, que solamente se refieren a pruebas moleculares, porque esa es la única prueba de diagnóstico de detección temprana y que evita la propagación del coronavirus. Aquí sí compraron pruebas rápidas, detección tardía para la propagación del coronavirus. Claro, señor Olivera, ¿usted sigue pensando que en el terreno de las pruebas hubo un club de las pruebas, como hubo un club de la construcción con Odebrecht? O sea, digamos, porque hay gente que dice es un exagerado, Olivera, está comparando papas con camotes. ¿Usted se reafirma en su comparación? No sé quiénes dirán eso, pero lo cierto es que esto es como 1 más 1, 2, ¿no? Primero se reúnen, se hacen la repartija con pizarrita incluida, al día siguiente Vizcarra anuncia en la conferencia de prensa, anuncia la compra de 1.400.000 pruebas rápidas. El decreto de urgencia no se refiere a si son rápidas o moleculares, porque toda la legislación vigente se refería solamente a pruebas moleculares. Por eso es que viene la ejecución al día siguiente, el 20 de marzo, y en un solo día hacen el requerimiento con 3 visaciones en el Instituto Nacional de Salud, sin ningún sustento legal. Hacen la simulación de invitar 28 proveedores, de ahí 7 rapidito, en minutos presentan propuesta, y de ahí eligen a estos 2 que habían estado 2 días antes en el despacho de la ministra de Economía. Ahora, quiero decir que Milagros, y todo esto estará a disposición, por supuesto, del fiscal Avia. Quiero decir que estos que son los funcionarios que finalmente han ejecutado sin sustento legal, es decir, Cabezas,
Cabezas es el que ejecutó, lo sacaron o al día siguiente a Trujillo, y el de Perú Compras, que es un tal Fernando Mazumura. Al final van a ser los chivos expiatorios, eso es lo que pretenden los capos, los jefes, los que se han concertado, los que convocan economía y finanzas, los que dan las órdenes. Yo les digo a estos funcionarios que se sometan a la confesión sincera de una vez, que digan quién les dio las órdenes, porque si no, al haber transgredido expresamente la ley, ellos serán los primeros responsables. Okay. Y vaya pena que van a tener. Y quiero decir que esto ha continuado, Milagros. Y yo, por supuesto, aquí tengo del gobierno regional de Ancash un informe de la Contraloría, informe de hito 5423-2020. En este informe se señala todo lo que no se hizo tan bien en ese concurso. Es decir, no se hizo un estudio de mercado previo, no se puso precio referencial, no se exigió certificación de nadie. Ahora piden sí certificación de la FDA, con la que han descalificado propuestas como la de Corea del Sur, que ofrecía 500.000 pruebas moleculares a $35 y abastecer 5 millones de pruebas moleculares a la semana a un precio menor de la que compraron. Propuestas como las de Singapur, que ofrecían a la cuarta parte de lo que compraron, pero la archivan diciendo que no cumplen especificaciones técnicas. Muy bien. No cumplen la legislación de la OCE, pero aquí en Ancash, ese presidente Murillo, que tiene cantidad de denuncias presentadas y con el cual se ha paseado ayer Martín Vizcarra en Chimbote, orgullosos los dos, también terminó comprando pruebas rápidas para su gobierno regional. No se sabe dónde están las que compró el gobierno. Ese es un tema bien importante. Ese es un tema bien importante y que le quiero preguntar al fiscal Avia, porque no solo la situación ¿me permite completar esto para en Lima? Que tenga el criterio completo, solamente un minuto. En esa compra del gobierno regional de Ancash, este Murillo, han pagado 37 soles 50. Lo que cuesta 7 soles lo han pagado a más de 5 veces su valor. ¿Y a quién? A los mismos intermediarios de la pizarrita de la ministra de Economía y Finanzas. Permítame preguntar, señor Olivera, porque esto es súper grave, porque a ver, no solo ha ocurrido cosas extrañas en estas decisiones del Ejecutivo, sino que también están ocurriendo compras que Contraloría ya está chequeando en los gobiernos regionales. Entonces, fiscal Avia, yo le tengo que hacer la pregunta que cae de madura, ¿no? Sí, permítame, señor Olivera, pasar un segundo con el fiscal Avia. Por supuesto. Doctor Avia, quería preguntarle. Sí, quería preguntarle. ¿Qué pasó, Quique? He perdido la conexión con el doctor Avia. Ok, bueno, vamos a recuperarla. Pero en todo caso, lo que, digamos, solo para concluir con usted, lo que queda claro es que hay mucho pan, o sea, mucho hilo por jalar. Pero no solo en las reuniones del MEF, sino sobre todo también en las cosas raras y sospechosas que están ocurriendo con las compras de pruebas en los gobiernos regionales, ¿no? Que esa es otra lupa que tenemos que empezar a aumentar. La Contraloría ya puso el ojo y aquí parece que ha habido un verdadero negocio con la compra de las pruebas. Pero todos coinciden en los mismos intermediarios y cada vez van subiendo más el precio. Es que tienen un padrino muy poderoso, que parece que tiene muy buenas relaciones con los presidentes regionales. Hay que investigar. Pero dentro de sus diligencias fiscales, doctor Avia, va a entrevistar a la ministra y a todos los que se sentaron ese día, el 18 de marzo, en su despacho para discutir cómo era el tejimaneje de las pruebas, va a entrevistar al ministro de Salud. O sea, ¿hasta dónde van a llegar sus diligencias y sus entrevistas con los actores políticos? Tenemos dos casos para llevar el orden, es el tema del MINSA y de Perú Compras. Hablemos de Perú Compras. En el tema de Perú Compras ha salido mucha información en relación al tema de que previamente a la convocatoria ya se habían reunido supuestamente con algunos proveedores, y obviamente esa reunión habría sido con la actual ministra de Economía y Finanzas. Correcto. Nosotros no vamos a descartar ninguna
diligencia. Obviamente eso es parte de la estrategia de la investigación, obviamente no podría develar en ese sentido, sino simplemente decir que se van a cumplir estrictamente todos los procedimientos de investigación. Es cierto, como lo que acabas de decir, nosotros buscamos la verdad. Finalmente, eso se va a saber si realmente eso ha sido o no delito, si ha habido alguna irregularidad. Eso es lo que tenemos que verificar nosotros. La denuncia, los hechos ya se han puesto de conocimiento, vamos a hacer las diligencias. El primer acto que hemos nosotros realizado es asegurar, como le había indicado, extraer todo el expediente de contratación. Y como a mí me gusta hacer también, y en honor a la verdad, obviamente se nos ha atendido en Perú Compras y se nos ha dado todas las facilidades. Correcto. Obviamente entiendo que ellos también están interesados que esto se aclare. Claro. Por bien de todo, por bien de todo. Por el bien de todo, que por obviamente supuesto. El Estado peruano el día de hoy está haciendo una cantidad de gastos millonarios. Correcto. No solamente en la compra de pruebas rápidas, sino en muchas cosas. Por ejemplo, ahora paso a hablar también en relación al tema del MINSA, efectivamente. Ajá. Y antes de hablar del MINSA, efectivamente, lo que nosotros tratamos de ver es que también haya transparencia en el tema de las compras que está realizando el Estado. Y la transparencia nos va a ayudar efectivamente a que las cosas sean claras como el agua, ¿no? Para efectivamente ver qué cosa es lo que está pasando, qué es lo que está realizando el Estado. Como le dije, pasamos al tema del MINSA y efectivamente en el MINSA presuntamente se ha realizado una adquisición, la contratación de un servicio de transporte de carga. Efectivamente hay una denuncia que eso se ha recabado y presuntamente habría la empresa que habría ganado, que se le ha otorgado la buena pro, no habría cumplido con algún requisito fundamental. Esto la vamos a aclarar. Eso, el expediente también se nos ha alcanzado. En ese caso está el doctor Eddie Elías Moscoso, está a cargo de esa investigación. Como le acabo de decir, somos un equipo de fiscales. Acá es un trabajo corporativo para que se pueda aclarar y sobre todo para poder actuar de manera rápida. Como sabemos, hay muchos casos que se han producido, muchos casos, denuncias en temas vinculados a temas de corrupción frente a la compra, a la adquisición que viene realizando el Estado en esta época de pandemia, ¿no? Eso es lo que le quería aclarar y efectivamente estamos en marcha y vamos a ir trabajando de manera progresiva. Esto es bien importante lo que usted acaba de señalar, doctor Avia, y quiero incidir en esta segunda investigación. O sea, aparentemente ha habido un supuesto direccionamiento en el concurso convocado por el MINSA para el Servicio de Transporte de Carga y o encomienda a nivel nacional. Y la Fiscalía ha recibido esta denuncia sobre la buena pro que se le dio a la empresa de transporte y servicios generales El Aéreo. A ese punto nos estamos refiriendo, ¿correcto? Exactamente, ese es el caso que estamos investigando, ¿no? Y ya se han iniciado las primeras diligencias y como yo siempre vengo trabajando, vamos a determinar en relación quiénes en primer lugar han participado en esta compra, en esta contratación. Vamos a ver cuáles han sido sus funciones y si se ha cumplido con todos los requisitos de la adquisición. Obviamente, lo que tenemos que velar hoy en día es que el Estado tiene que comprar de la mejor manera. Correcto. No solamente en cuestiones técnicas, no solamente en cuestiones de calidad, sino también en precio. Y en eso tenemos que ver y que las compras o las adquisiciones no sean direccionadas. Eso tenemos que cotejar. Nosotros saludamos, como siempre lo vengo haciendo, la colaboración de Perú Compras. También la colaboración del Ministerio de Salud en la entrega de información, que evidentemente ya eso ya viene ocurriendo. Se han establecido algunos funcionarios de enlace para que nos puedan entregar y canalizar de manera inmediata todo el acervo documentario y los requerimientos que va a hacer inmediatamente la Fiscalía Anticorrupción. Claro. Es como venimos trabajando. Y otra cosa también que le quiero decir, este trabajo es coordinado y articulado con la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú. La DIRCOCOR nos viene apoyando no solamente en estos dos casos, sino en otros casos también. Y es como vamos a articular y vamos a sumar para finalmente que esto se pueda... Lo raro, doctor Avia, en este segundo caso es que la empresa, El Aéreo, la empresa ganadora, no tenía ni siquiera registro de iniciar labores.
¿no es cierto?, según la denuncia, y tampoco podría haber ejecutado el proceso ni participar en él. Entonces la pregunta es cómo ganó la buena pro. Eso es materia de investigación y eso se tiene que aclarar. Bueno, cosas más o cosas menos, eso es parte de la investigación que es reservada, eso lo vamos a cotejar y efectivamente según vamos avanzando, y eso seguramente ya se va a dar a conocer, claro, porque nuestra labor también tiene que ser transparente y obviamente en cuanto nos compete a la reserva o al secreto de la investigación, obviamente nosotros lo mantendremos conforme manda también la norma procesal, ¿no? Ok, dos últimas preguntas, doctor Avia. El tema de las pruebas tienen unos tentáculos bien raros y sospechosos. De hecho, nosotros estamos preparando para el lunes un informe sobre las, voy a ponerlo entre comillas, supuestas irregularidades o alertas que encuentra la Contraloría en los gobiernos regionales. O sea, esto, porque los gobiernos regionales, doctor Avia, también están comprando sus pruebas como cancha, ¿no? Y están comprando a precios sobrevalorados. Usted también, imagino que va a poner foco en los gobiernos regionales. O sea, en Cristiano, doctor, usted no va a dormir, porque va a tener que investigar tanta compra rara. Claro, lo que nosotros siempre venimos haciendo y con muchos otros casos, por ejemplo, yo tengo el caso de los ventiladores también que están adquiridos para el hospital de ATE del COVID-19. Lo que nosotros establecemos es para hacer un marco comparativo de todas las compras que están sucediendo a nivel nacional. Por ejemplo, en el caso de ventiladores se está haciendo una comparación en relación a las compras que están haciendo los gobiernos regionales, el MINSA y otras instituciones para establecer una media de relación si ha habido o no sobrevaloración en esta época. Y efectivamente vamos seguramente a cotejar, comparar con lo que el MINSA ha comprado en relación también a las compras de ese momento o las compras actuales que están haciendo de diferentes gobiernos regionales o el propio Estado, ¿no? Y eso efectivamente se va a verificar si ha habido o no ha habido sobrevaloración. Eso es justamente materia de investigación. Bueno, eso se tiene me que va hacer. a perdonar, doctor, pero a la luz de los hechos y analizando las órdenes de compra, a mí hoy día todavía no se me cocina en el cerebro lo que le dije al empezar el programa. O sea, yo no entiendo cómo un día, literal, un día compran pruebas a 82.60 y al día siguiente la compran a 181.72. O sea, si no hay gato encerrado, que lo expliquen. Pero que es raro, es absolutamente extraño. Y hay algunos que se han quedado fuera de esta licitación o fuera de estas compras ofreciendo menos. Tienen miedo a declarar, pero estamos esperando que algún día se atrevan a contar toda la historia. Pero hay mucha plata, doctor, en el terreno de las compras de las pruebas. Y lo más raro y lo más sospechoso es por qué el presidente Martín Vizcarra y el ministro Zamora estuvieron tan interesados en las pruebas rápidas y no en las moleculares. Y claro, al principio Zamora decía de que hasta Trump tenía la culpa de que no hubieran pruebas moleculares, pero lo cierto es que aquí nomás al costado el presidente Duque en Colombia hizo tratos, ¿no es cierto?, con laboratorios Abbott. Fernando Olivera cree que usted y sus diligencias deberían de llegar incluso hasta el presidente de la República. Deberían de interrogarlo por qué ese afán de comprar tantas pruebas rápidas. ¿Usted lo considera pertinente entrevistar al presidente? Lo que yo le debo decir, como ya le había adelantado, no voy a indicar cuál va a ser la estrategia de investigación, es de carácter reservado. Lo que nosotros le vamos a decir, como siempre he dicho, nosotros vamos a investigar profundamente este caso. Y no solamente este caso, como los otros casos que estamos veniendo trabajando, incluso en esta época de pandemia, y entiendo que también se ha prolongado el estado de emergencia, ¿no? Bueno, ese es un tema que le compete al gobierno central, no voy a opinar absolutamente nada al respecto, pero nosotros lo que decimos también ya nos tenemos que ir ya, tanto en la Fiscalía en conjunto, tanto el Poder Judicial también ya ver estas cosas, estos temas de corrupción, porque yo entiendo que a veces
se ha reducido también el trabajo en algunos aspectos del Poder Judicial. Y bueno, ya será otro momento para comentarle que el Poder Judicial no está operando al 100%, ¿no? Y tenemos algunas dificultades porque no se nos está atendiendo en nuestro querido Poder Judicial. Entonces, ese es un tema ya para poder tratar, porque mira, han pasado ¿cuánto? Marzo, abril, mayo, junio, va a pasar julio. Algunas instituciones parece que se están durmiendo, no sé qué están haciendo, un poco más, mejor que cierren sus puertas y que no atienden absolutamente nada, ¿no? Entonces, algunas instituciones ya tienen que poner, no sé si hacer trabajo remoto, pero que hagan trabajo, ¿no? Y aprovecho también, Milagros, para indicar esa situación, porque algunos con el tema de la pandemia, la cuarentena, algunos no están trabajando. Entonces eso es una situación que tanto el Poder Judicial y el Ministerio Público en sus normativas tienen que ser totalmente claras. Está habiendo delincuencia, no solamente la delincuencia común, sino en temas de corrupción. Así es. Y tienen que seguir trabajando, para decir, porque hay algunos que estamos trabajando, mientras nosotros estamos trabajando y otros piensan que están de vacaciones. Pareciera que hubieran salido de vacaciones y que, mira, yo admiro muchos medios de comunicación que están denunciando estas cosas. Correcto. Entonces, somos un equipo de fiscales reducidos que estamos trabajando a una velocidad, de una manera, pero también ya, pues, por favor, el Poder Judicial, ya que se pongan los lineamientos, el Ministerio Público, en que nos pongamos a ordenar. Porque va a pasar julio, agosto, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar? La delincuencia nos va a ganar, la delincuencia nos va a atravesar a todos. Exactamente. Qué bien que lo digan con todas sus letras. A cerrar nuestras casas y no vamos a trabajar, no vamos a hacer absolutamente nada, ¿no? Le agradezco, doctor Avia. Le agradezco que además lo diga con todas sus letras, porque cuando escucho a algunos fiscales decir, ay, la pandemia no me permite trabajar, yo digo, francamente podrían avanzar investigando, cruzando todo lo que tienen para perseguir el delito, para acusar, para adelantarse con esos juicios que se demoran la vida. Yo le agradezco por decir eso, que en verdad ustedes no pueden descansar. La delincuencia no descansa. No, obviamente. ¿Y por qué va a descansar un fiscal? Así es. Cuando nosotros hacemos un requerimiento al Poder Judicial, le digo, y eso me da una pena, porque todo el mundo se pelotea. Imagínate que yo soy fiscal anticorrupción, a mí me pelotean en esta época, ya me imagino a los usuarios, a la gente de a pie, a la gente que está, qué cosa estará haciendo en temas de asistencia familiar, en violencia, en muchos otros casos, cómo estarán atendiendo eso. Mira, la verdad, esa es una situación que hay que ver, porque no vamos a esperar, porque si no, como está colapsando muchas cosas, va a colapsar el sistema de administración de justicia. Y están aprovechando el pánico de la pandemia, doctor. Le agradezco por esta entrevista. Y, doctor, solo permítame decirle algo, bueno, se lo digo a título personal, doctor, y ojalá reciba bien mi comentario. Yo creo que la investigación sobre las pruebas es de vital importancia, doctor, porque en serio, en este caso, sí se trató de vida o muerte. Porque en serio, con las compras de las pruebas, sí se trató, señor, de vida o muerte. Mucha gente, doctor Avia, ha tenido falsos negativos. Y cuando ya le llegó la enfermedad, era demasiado tarde. Y hay gente que se ha muerto con COVID, cuando días antes, con una mala prueba, le decían que no tenían la enfermedad. Por eso le agradezco en que ponga el ojo y descubra qué rayos se hizo con las compras de las pruebas, porque la vida de los peruanos estuvo literalmente en esas decisiones gubernamentales. Muchas gracias, doctor Avia. No, y solamente le quiero decir, Mabel, y con esto, Milagros, perdón, le quiero decir una cosa. Hay dos cosas que hacen mucho daño al Estado. No solamente es el tema de la corrupción, uno de los grandes problemas, sino también el tema de la ineficiencia del Estado. No somos un país en vías de desarrollo, somos un país del tercer mundo. Y eso lo tenemos que decir con todas las letras. Y a partir de ahí tenemos que mejorar muchas cosas. Muy bien. La ineficiencia nos está matando, pero también la corrupción nos está matando. Muchas gracias, Milagros. Bien muchas dicho. Gracias, muy amable. Le agradezco, doctora. Nos volveremos a encontrar, por supuesto. Y correcto. No solo la ineficiencia mata, también la corrupción y estas decisiones demasiado extrañas. Me voy a la pausa, voy a explicar el sancochado.